¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este viernes, un viernes de mucha expectativa en torno a las nuevas disposiciones que se giran para contener el COVID-19. Pero les informaremos, por supuesto, durante la siguiente hora junto con Lubianca Sánchez. Buenas noches, Lubianca. Muy buenas noches, Luis Pellecer, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlo a usted, amigo televidente que está en sintonía. Invitamos desde ya que se quede con nosotros porque tenemos todos los detalles y los pormenores de las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei. Comenzamos. También tenemos, Lubianca, la cobertura completa de lo que sucede en esta jornada, una jornada que incluye pues otro tipo de noticias relativos también, si hablamos del tema del COVID-19, a los puestos de vacunación que estarán operando durante el fin de semana, lo cual es importante tomar en cuenta e incluso Lubianca ya se anticipa un horario especial o una disposición para el lunes que algunos o se ve como un asueto corrido para la ciudad capital. Exactamente, y también tenemos detalles acerca de la situación que está pasando en la red hospitalaria. ¿De qué se trata? Pero vamos a tenerlo más adelante en esta emisión de Noticiete. Por supuesto, todos los detalles de lo que está pasando en referencia al COVID-19 que nos tiene muy preocupados. También el clima empieza a hacer noticia porque tenemos cambio de condiciones, Lubianca. Hoy un día sumamente caluroso y además si le agregamos el tránsito vehicular que hubo hoy en la ciudad capital, pues es otra de las situaciones que sobresalen del día viernes, que dicho sea de paso, a esta misma hora se observa una fuerte carga vehicular en las principales arterias. No sabemos si por las disposiciones, pues todo el mundo piensa regresar un poco más temprano hoy a casa, pero pues todavía se observa un movimiento que fue notorio en horas del mediodía y la tarde en ciertas ubicaciones de la capital, ¿no es cierto? Bueno, mucho contenido este día viernes que usted no se puede perder para que se quede con nosotros. Por supuesto, tenemos todos los detalles de la información más relevante acontecida a nivel nacional e internacional. El nivel de ocupación del Hospital Temporal del Parque de la Industria es superior al 100%. Escuche bien esta cifra. En promedio se atiende a más de 88 pacientes diarios. Autoridades del Hospital Temporal del Parque de la Industria dieron a conocer que la situación actual del hospital es delicada a causa del repunte de casos positivos a COVID-19 que se han registrado en las últimas 4 semanas. Estadísticas señalan que se ha registrado un promedio diario de 88 pacientes atendidos y 7 pacientes fallecidos. Amanecimos con un porcentaje ocupacional del 100%. En observación, hoy amanecieron únicamente 6 pacientes, 2 camas disponibles. El resto de pacientes logró ser ubicado, como todos los días anteriores, en las horas de la madrugada, en las camas que se han ido habilitando. Hemos tenido un promedio de ingresos de 35 a 40 pacientes diarios. Como pudieron observar en la sala situacional, el área de triage de emergencia maneja alrededor de 80 pacientes ya positivos con sintomáticos adicionales a aquellos pacientes que solo llegan por prueba o por hisopado, que son alrededor de 50 a 60 pacientes por día. 317 pacientes en el área de encamamiento y tenemos 6 pacientes más en el área de observación. Eso fue hasta las 0 horas de esta madrugada. Diana Hernández, directora del Hospital Temporal del Parque de la Industria, indicó que la acumulación de pacientes en el área de emergencia por el aumento de casos ha generado atrasos para el ingreso de los pacientes al área de encamamiento. Algunas fotografías que circularon en los medios de comunicación que reflejó solamente unas horas de la gran afluencia de pacientes que tuvimos y la capacidad de respuesta de nuestros médicos de no dejar ir pacientes a sus hogares, de no rechazar ninguna consulta, de brindarle lo que teníamos en ese momento a disposición para nuestros pacientes y prevenir la mortalidad por la COVID, fue que se incrementó el número de casos en esa área de observación. Quiero recalcar que esa área no es un área de encamamiento, no es un área para que el paciente continúe su tratamiento, esa es únicamente un área de transición de observación mientras el paciente es evaluado, se le realizan las órdenes de ingreso, se le realiza su examen físico y posteriormente ya pasa al área de encamamiento. Se ha venido viviendo desde las últimas 4 semanas, sin embargo, sí hemos logrado la rotación de camas implementando egresos por la tarde para poder tener camas disponibles durante la noche y poder ubicar a aquellos pacientes que llegan.
Ese día solamente tuvimos 3 egresos. Eso significó no tener más camas disponibles durante la noche. Adicional, se incrementó en un 50% la afluencia de pacientes que requerían ingreso. La directora del Centro Asistencial Temporal comentó que un estudio no oficial señala que el 20% de los fallecidos en las últimas 4 semanas tenían por lo menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, lo que representa 50 personas de 252 casos registrados en este periodo de tiempo. Pacientes vacunados, hemos iniciado un estudio y un registro ya de los pacientes que tienen una dosis de vacuna o 2 dosis de vacuna. Un estudio preliminar, todavía no son datos oficiales, nos ha mostrado que aproximadamente un 20% de los pacientes fallecidos de los últimos 2 meses tenían una dosis de vacuna. Desde su inauguración en marzo de 2020, el Hospital Temporal del Parque de la Industria reporta las siguientes estadísticas: 18.203 consultas atendidas, 7.097 casos hospitalizados, 5.234 casos recuperados, 1.358 casos fallecidos y un gasto aproximado por paciente severo en cuidados intensivos de 63.876 quetzales. Revisemos cómo están los números y las estadísticas que acentúan la necesidad de la toma de decisiones y sobre todo del distanciamiento social y del cumplimiento de las normas de las cuales se ha insistido durante todo este tiempo. Y es que hoy por tercer día consecutivo superamos 4.216 casos confirmados de 11.906 pruebas que se han estado realizando. El número de pruebas ha crecido también por lo menos en un 20%, pero si hacemos la relación de los casos confirmados a los casos tamizados o lo relativo a las pruebas, tenemos el 35% de positividad, lo cual está en un número muy alto con relación al crecimiento que se ha venido teniendo del número de casos. Son ya más de 3 semanas con esta cuarta ola que nos está afectando. 45 fueron los fallecidos que se registraron en la última actualización. Ha habido días de 60 y todo esto genera en las decisiones presidenciales de las cuales hablaba hoy el presidente de la República en cadena nacional. Precisamente de lo primero que hablaba el mandatario era de la variante Delta, la que ha ocasionado que la forma de contagio sea más intensa y que el número de contagiados crezca. Así empezaba el presidente de la República esta comunicación con la ciudadanía guatemalteca. La variante Delta es altamente contagiosa y está provocando nuevos brotes, por lo que muchos gobiernos han tenido que imponer nuevas restricciones a sus poblaciones como medidas de mitigación. Guatemala no puede ser la excepción. Y con gran preocupación hemos visto el incremento de casos graves en gente joven, muchos de ellos con consecuencias fatales. Los casos en niños de 0 a 17 años se han duplicado en el mes de julio con relación a los datos que se observaban en el mes de marzo de este mismo año. Un informe que el Ministerio de Salud presentó esta tarde en Consejo de Ministros da cuenta que desde el primer caso detectado el 13 de marzo del año recién pasado a la fecha se han registrado 403.348 casos con una tasa de letalidad del 2.7%, que representan 10.960 casos de personas que lamentablemente han fallecido. El semáforo de alertas COVID nos muestra que prácticamente el país está en rojo en la gran mayoría de los municipios. Tan solo ayer, 12 de agosto, se registraron 4.358 casos positivos nuevos, con un índice de positividad de las pruebas efectuadas del 35%. El sistema de salud, históricamente relegado, sigue sufriendo la presión ante el incremento diario de los casos y estamos enfrentando una calamidad para la que definitivamente nadie en ninguna parte del mundo estaba preparado. La red hospitalaria nacional cuenta hoy con un total de 2.511 camas, 977 adicionales a las que existían en el inicio de la pandemia, un número que continuará en aumento gracias a las acciones que ya hemos puesto en marcha. Según información disponible hasta la fecha, se estima que entre el 10 y el 15% de las personas que resultan positivas
de COVID-19 requieren atención hospitalaria. De ese total, de un 3 a un 5% requerirá atención de cuidados intensivos. En los últimos meses han ingresado a la red hospitalaria 6.428 personas contagiadas por el virus. La salud es un derecho fundamental del ser humano, el cual debe ser garantizado por el Estado a través de acciones de prevención, recuperación, rehabilitación y coordinación entre todos los sectores. Ante tal situación y previniendo la propagación del virus, el Ejecutivo decretó estado de calamidad pública en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud considera impostergable el establecimiento de un estado de calamidad que permita adoptar medidas que ayuden a contener la propagación del virus y viabilice la adquisición de productos y servicios enfocados a atender la pandemia de forma más expedita y efectiva. Se hace necesario robustecer las normas sanitarias y que las instituciones rectoras de la salud, así como la comunidad en general, deberán aplicar para evitar que continúe su propagación y con ello reducir el impacto sanitario. De esa cuenta, hoy, en Consejo de Ministros, hemos decidido declarar estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala por un plazo de 30 días que estará enfocado específicamente en la adopción de medidas para la contención y la atención de la pandemia de conformidad con la Ley de Orden Público. Durante el plazo del estado de calamidad se establecen las medidas siguientes de atención y prevención. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector de la salud de Guatemala, deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de prestar los servicios públicos indispensables para mitigar la propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad del COVID-19 en los habitantes de la República de Guatemala. Se emitirán las medidas sanitarias y restricciones necesarias para limitar el acceso a los lugares que se informen, fijando los horarios de locomoción y los medios de transporte permitidos. Estamos enfocándonos a aquellas actividades donde se concentra la mayor cantidad de contagios, como lo son las reuniones sociales o recreativas, que no son necesariamente esenciales. Y en específico, hablando de esas medidas, el presidente de la República daba a conocer las restricciones que entran con vigencia a partir del próximo domingo 15 de agosto. Se limitará la locomoción a partir de las 22 horas del día hasta las 4 horas del día siguiente, con las excepciones que quedarán establecidas a partir de las disposiciones presidenciales que serán publicadas el día de mañana en el Diario Oficial. Esta medida de limitación de la locomoción tomará vigencia a partir del domingo 15 de agosto. Las medidas están enfocadas a la contención del virus, sin afectar el sistema de justicia, las actividades económicas, la prestación de servicios públicos, entre otras actividades esenciales. Los aforos deberán cumplirse de acuerdo a lo ya establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el tablero de alertas sanitarias vigentes. Hago énfasis en que es fundamental respetar las medidas de bioseguridad como el uso correcto de la mascarilla y la higiene de manos, el distanciamiento social. Se limitan las concentraciones de personas, se prohíbe o suspende toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de eventos, reuniones que conforme las disposiciones presidenciales se exceptúan de esta disposición las manifestaciones públicas siempre y cuando lleven la debida notificación y cumplan con las medidas sanitarias necesarias que nos garanticen a la vez la libertad de locomoción de los terceros. Se establecen precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención del tratamiento, la contención y respuesta al virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad COVID-19 y procedimientos médicos relacionados, así como evitar el acaparamiento de los mismos, para lo cual el Ministerio de Economía y sus dependencias deberán coordinar con los demás entes del Estado el cumplimiento de dichas medidas.
El mandatario llamó a las autoridades a prestar especial atención ante los riesgos que implica el arribo de ciudadanos extranjeros de países afectados por la variante Delta y pidió a las fuerzas de seguridad velar por el cumplimiento de las restricciones implementadas. Se ordena al Instituto Guatemalteco de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que, con apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército de Guatemala, coordinen con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos, los puertos y aeropuertos con relación a los viajeros y tripulantes procedentes de países con casos confirmados de coronavirus, especialmente de esta variante que nos está afectando en la actualidad, facultándolos para realizar los procedimientos necesarios que garanticen el cumplimiento del presente decreto. El Ministerio de Gobernación deberá elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y de sus bienes. Todas las acciones administrativas, médicas, migratorias y de seguridad que se efectúen conforme el presente decreto gubernativo deberán realizarse observando el máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de las personas. Asimismo, el presidente instaba al Congreso de la República a contemplar estas medidas adoptadas y a responder al estado de calamidad para coadyuvar a la mitigación del virus. Se convoca al Pleno del Congreso de la República para que conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente decreto gubernativo. Pero desde ya hago el rogativo al Congreso de la República que ayude a detener esta pandemia aprobando el presente acuerdo. Y los jóvenes no escapan del riesgo que representa la variante Delta de COVID-19. Por tal razón, el presidente de la República hizo un llamado a que cuiden su salud. Y un mensaje especial a los jóvenes. Esta variante Delta tiene una particularidad. Afecta a la gente joven, a los niños. Y es mucho más agresiva que las otras 3 variantes que hasta el momento se han detectado en el mundo. Mi invitación es a que nos cuidemos, a que hagamos todo lo posible por quedarnos en casa si no tenemos que hacer nada en la calle. A que si vamos a un lugar y está lleno de gente, olvidémonos de ir a ese lugar y vayamos a otro donde haya menos gente. O si vamos al mercado y está muy lleno, regresemos otro día o regresemos a otra hora. La importancia, estimados conciudadanos, es que nos unamos en preservar la vida y nos unamos en que menos personas resulten contagiadas. Y estas medidas que se están tomando son, sin duda alguna, las necesarias para que podamos tener una mejor contención de la enfermedad. El día de mañana, en el diario oficial, aparecerán descritas no solo el decreto gubernativo del estado de calamidad, sino también ampliamente explicadas las disposiciones presidenciales para que el Congreso de la República el próximo lunes lo reciba y pueda decidir acerca de aprobar, improbar o modificar el decreto. En instantes, le informaremos sobre los centros de vacunación abiertos el fin de semana y los horarios en que atenderán a los guatemaltecos. Además, sicarios mueren en Zuley tras atacar a conductor de taxi en la zona 1. Información de interés, ya que 9 serán los puestos de vacunación los que estarán habilitados este fin de semana para atender a la población que ya está inscrita y que busca inmunizarse. Este fin de semana, 9 puestos de vacunación estarán habilitados para que las personas puedan llegar a inmunizarse. De 8 a 2 de la tarde, el centro que atiende en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la zona 12. También la Escuela Álida España en la zona 3. Y la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, atenderá el centro comercial Oakland Mall en la zona 10. El centro comercial Portales en la zona 17 y el centro comercial Miraflores en la zona 11. De 19 a 24 horas estarán habilitados el Campo Marte en la zona 5, Mariscal Zavala en la zona 17 y la Guardia de Honor en la zona 10.
La dirección del Área de Salud Guatemala Central dio a conocer que la escuela Álida España, ubicada en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, será el centro exclusivo para obtener la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca este fin de semana. Nosotros, dentro de este trajín diario del trabajo del plan de vacunación a nivel de la capital, invitamos a todas las personas que quieran vacunarse el fin de semana, los días 14 y 15 de agosto, en el tema de la doble dosis de AstraZeneca en el puesto de vacunación del Álida. Álida España, que está en la zona 3. El lunes 16 de agosto, la atención en los centros de vacunación será irregular, debido a que trabajadores de salud del área metropolitana gozarán del feriado de la fiesta patronal de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, 9 puestos estarán habilitados y son los siguientes. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, los centros comerciales Miraflores en la zona 11, Portales en la zona 17 y Oakland Mall en la zona 10. De 8 de la mañana a 2 de la tarde atenderá Centra Norte en la zona 18 y Cayalá en la zona 16. De 8 de la mañana a 7 de la noche, la Academia de la Policía Nacional Civil en la zona 6. Y de 19 a 24 horas, el Campo Marte en la zona 5, la Guardia de Honor en la zona 10 y Mariscal Zavala en la zona 17. El lunes 16 se aplicará la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en el puesto de vacunación Cayalá. Para mayor comodidad y accesibilidad, las personas pueden asistir a los puestos de vacunación ubicados en Mariscal Zavala, Campo Marte y Cayalá sin tener que bajar de su vehículo para aplicarse la vacuna. Pero mucha atención porque con las nuevas disposiciones presidenciales vigentes a partir del 15 de agosto cambia también el horario de vacunación. Ya no se podrá atender hasta la medianoche. Así lo explica en directo el coronel Rubén Telles, quien nos actualiza. Adelante, coronel. Derivado de la implementación o la posible implementación de este estado de calamidad que entraría en efecto el día domingo, los puestos de vacunación masivos estarán cerrando a las 8 de la noche. 8 de la noche. Esto con el propósito de permitir que las personas que asisten a vacunarse tengan todavía el tiempo suficiente para retornar a sus hogares sin problemas. Gracias, coronel Rubén Telles. Ya lo saben, entonces, según lo que da a conocer el propio vocero del Ejército, que habían estado atendiendo tanto en Mariscal Zavala, en el Campo de Marte y en la Guardia de Honor hasta la medianoche, se debe restringir esta situación a las 8 de la noche, precisamente como lo explicaba el vocero del Ejército, para que las personas puedan volver a sus hogares y velar por el cumplimiento de la restricción de circulación a partir de las 10 de la noche. Entonces el nuevo horario va hasta las 8 de la noche. Siempre habrá vacunación nocturna y se espera que el fin de semana pues muchos puedan vacunarse. Mañana pues están habilitados, según como pues veíamos también los 9 centros en las diferentes ubicaciones durante el fin de semana. Y este día la cifra de guatemaltecos inmunizados contra el COVID-19 superó los 3 millones de dosis aplicadas. La vacuna, les recordamos, no evita el contagio, pero disminuye el riesgo de muerte. A las 18:30 del día de hoy hemos vacunado a 3.175.709 personas y seguimos aumentando. Solo el día de hoy superaremos a 90.000 personas vacunadas. Agradezco profundamente a las personas que se están acercando a los puestos de vacunación, mayores de 35 años o a aquellos sectores que, no contando con esa edad, tienen la autorización porque son sectores que nos ayudarán a mantener la economía y la reactivación de nuestro país. Como jefe de Estado y representante de la Unidad Nacional, los invito a que tomemos con seriedad el momento que estamos viviendo. Los invito a que en lugar de dividirnos, nos unamos y nos unamos en una causa, en detener esta enfermedad. La mejor manera de detenerla es vacunarse. Próximamente seguiremos bajando las edades hasta llegar a los 18 años para que podamos tener cubierto al más de 10,5 millones de personas que son las personas, el grupo objetivo que tenemos que vacunar.
Al día de hoy hemos llegado prácticamente al 25% de ese grupo objetivo vacunado. Pero ojo, la vacuna previene la muerte, no la enfermedad. Aquellos que ya se pusieron la vacuna y piensan que no les va a dar coronavirus y se quitan la mascarilla y van a fiestas y a reuniones, etcétera, tengan la certeza que probablemente tendrán la enfermedad, probablemente mucho más liviana que si no tuvieran la vacuna, pero no, insisto, no previene la enfermedad, ayuda a disminuir el riesgo de muerte. Bueno, y precisamente para completar este Plan Nacional de Vacunación, es importante destacar que hay mujeres embarazadas que necesitan y deben vacunarse, Luis Pellecer. En efecto, y Jensi López esta noche nos acompaña aquí en el estudio, Jensi, para hablar de este tema del cual surgen muchas dudas. Pero adelante, Jensi, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Lubianca? Luis, buenas noches, qué gusto saludarlos. Y para usted, gracias por su sintonía. Le informo que recientemente la CDC de los Estados Unidos recomendó la vacunación contra el COVID-19 de las mujeres embarazadas. Y adivine qué, en Guatemala ya más de 1000 mujeres en estado de gestación han sido inmunizadas. 326 mujeres embarazadas han sido vacunadas contra el COVID-19 en Guatemala, según datos proporcionados por las autoridades del Ministerio de Salud. Señalaron que se les aplica la vacuna de Moderna, que es una de las recomendadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Las madres lactantes también han sido inmunizadas. Recientemente el Centro para el Control y Prevención del país norteamericano recomendó la vacunación para este sector. Es conveniente que se principien a vacunar. En el caso nuestro de Guatemala, pues actualmente sí se están vacunando a todas las mujeres embarazadas, pero de acuerdo al grupo de edad. Entonces, yo creo que sí es conveniente que se evalúe esta situación en el comité de vacunación, ¿verdad? Para que abarque pues a toda mujer embarazada. ¿Qué efectos puede tener la vacuna en mujeres embarazadas o lactantes? Toda vacuna tiene algún efecto colateral no deseado, por decirle algo, cefalea, que es el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, algunas veces hay un poco de fiebre, febrícula, etcétera. Pero eso se da no solo con las mujeres embarazadas, sino que se da a todo nivel cuando a alguien se le vacuna. Las mujeres embarazadas o madres lactantes pueden optar a la vacuna si se encuentran en los rangos de edad establecidos por las autoridades. El Estado explicó que la vacuna contra el COVID-19 se puede aplicar en cualquier etapa del embarazo. Así que si usted se encuentra dentro del rango de edad, puede acudir para que se le aplique la vacuna de Moderna. Con esta nota me despido, cuídese mucho, lo espero acá el próximo viernes. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, Jensi López, para ti. Muchas gracias por esa información importante. Entonces, las mujeres embarazadas y de hecho también las mujeres que están en lactancia materna pueden vacunarse perfectamente y siempre y cuando cumplir ese espacio de descanso para evitar cualquier tipo de reacción. Más bien es recomendable que lo hagan como toda la población. Recuerden ustedes, los mayores de 30 años, los maestros casi ya concluyeron ese proceso de vacunación, los estudiantes universitarios, los pilotos del transporte y los de enfermedades crónicas. Hay que aprovechar, de hecho, este fin de semana y avanzar con este proceso de vacunación. Pero de esta manera nos vamos a la pausa comercial. Lubianca, volveremos de inmediato con más noticias. Piloto de taxi es atacado a balazos en la zona 1. Sus agresores también perdieron la vida. Más adelante, estuvo prófugo durante 4 años, pero nunca borró su identidad tras protagonizar balacera en Hospital Roosevelt. Hemos llegado al final de esta emisión de Noti7. Como siempre, gracias por su fiel sintonía. Soy Lubianca Sánchez, acompañada de Luis Pellecer. Nos despedimos, una emisión bastante complicada en cuanto a la situación de COVID-19. Por favor, usted en casa tome las medidas de restricción y de prevención también para contener esta pandemia. Eso sobre todo, el consejo de vacunarse y de seguir las restricciones y a partir del domingo a observar las restricciones con tal de contener
pues toda esta pandemia. Pero en medio de todo esto le deseamos un feliz fin de semana, pues que sea pues en la comunidad íntima del hogar para evitar pues todas estas aglomeraciones o grandes reuniones con el objetivo común de reducir los casos que desafortunadamente cierran la semana con un número muy alto. Pero pues qué agradable compartir este espacio, Lubianka. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que descansen. Feliz fin de semana.